Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de AFP Habitat y Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico-profesional en Chile. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, dijo el poeta T.S. Eliot. Muy buenas tardes, queridos radiovidentes, y les digo radiovidentes porque al escucharme me ven caminar por este pequeño jardín. Voy caminando ya, entrando en mi jardín, pisando las hojas de los últimos días del otoño. Hoy día es 18 de junio del año 2026 y vamos a hablar de ese jardín grande que es el mundo y particularmente vamos a hablar de lo que está pasando en Irán, entre Irán y Estados Unidos, el escenario geopolítico, pero también vamos a hablar con una cierta profundidad de ese presidente de Estados Unidos que yo no recuerdo que se hablara tanto de un presidente de Estados Unidos casi todos los días, en todas partes, en todos los medios. O sea, de verdad Trump ha sabido instalarse en un primer plano y ser noticia prácticamente todos los días, ¿no? No hay un día en que alguien no hable, no escriba, no diga algo sobre Trump. Y el mundo está cambiando y cambiará más, como decía una canción que yo escuchaba en la década del 70. Y queremos iluminar un poco lo que está pasando en el mundo, lo que está pasando en Estados Unidos, entender un poco quién es ese Trump del que hablamos tanto y del que a veces se hacen caricaturas que nos sirven para entender en lo que estamos. Y para eso invité a este jardín a caminar conmigo y conversar conmigo en esta tarde a Juan Ignacio Brito, académico de la Facultad de Comunicación e investigador del Centro Signos de la Universidad de los Andes. Él es doctor además en Relaciones Internacionales de la Universidad de Lincoln, magíster en Relaciones Internacionales, escribe columnas en el Diario Financiero, también ha publicado en El Mercurio, en La Tercera. Juan Ignacio, bueno, y fue parte del directorio aquí de Radio Pauta, así que es como de la casa, Juan Ignacio. Así es, esto es un retorno al jardín. Un retorno al jardín, un retorno a Ítaca. Juan Ignacio, gracias por conversar conmigo y con nosotros, con mi público hoy día esta tarde. Claro, muchas gracias, Cristian. Me he demorado más que Ulises, en todo caso, en volver a... Te demoraste harto. En volver a Ítaca. Oye, lo primero que te quiero preguntar, leí un artículo muy interesante que publicaste, o apareció publicado en el IES, sobre Trump. Bueno, ese artículo fue publicado antes de los últimos acontecimientos. Es un análisis, pero que de alguna manera creo que nos entrega algunos elementos para entender el personaje, en donde tú afirmas que Trump es como una llama ardiente que absorbe el oxígeno a su alrededor y asfixia a cualquiera que pretenda restarle protagonismo, sea Joe Biden, Volodymyr Zelensky o Elon Musk. Su desfachatez narcisista desafía la sabiduría convencional y como pocos utiliza el conflicto y el escándalo para sacar ventaja y nunca salir de la tensión. Siempre termina sorprendiendo. Incluso ahora terminó sorprendiendo con lo que acaba de pasar con Irán. Vamos viendo un poco este Trump que tú mismo dices que se regodea en la entropía. O sea, que funciona en el desorden o en la anarquía, podríamos decir. Parece que se moviera ahí como pez en el agua. ¿Cómo se entiende el surgimiento de este liderazgo? ¿Cuáles son las raíces más profundas, las causas más profundas para que Trump haya sido elegido 2 veces, incluso con el episodio del Capitolio entre medio? Bueno, la verdad es que Trump yo creo que nos centramos mucho en Trump porque naturalmente tiene una personalidad exuberante desde todo punto de vista, desde la pinta hasta el discurso,
Pero la verdad yo creo que Trump es una consecuencia más que una causa. Es como un síntoma, ¿no? Así es, claro. Trump es un hijo de sus tiempos, digamos, de su tiempo. Digamos. Y estamos en un tiempo de desorden, esa es la verdad. Un tiempo que se nos desordenó el mundo, esa es la verdad. Se desordenó Estados Unidos, se polarizó la situación política, se echó a perder la economía. O sea, todo lo que tuvimos casi por cierto, que se acaba la historia y que íbamos derechos todos hacia el mismo horizonte hace 30 años, y lo pensamos y lo creímos en su minuto, eso se descompaginó. Y entonces surgen liderazgos como este, que es claramente un liderazgo de su tiempo. O sea, Trump no sería entendible en otra época y no sería comprensible en otra época. Y yo creo que mucho de su acierto político en términos de lo exitoso que ha sido, de ganar elecciones y cuestiones así, de hacerse con el poder en el Partido Republicano de una manera incontrarrestable, y etcétera, etcétera, tiene que ver con que él supo leer esos tiempos de una manera que otros no lo supieron leer a tiempo. Y cuando se dieron cuenta, Trump ya estaba en el gobierno, ya estaba en la Casa Blanca y ya estaba empoderado en el Partido Republicano, ya era dueño del Partido Republicano y atraía a una masa importante del electorado norteamericano. Tú afirmas que él es fruto directo del ocaso de la paz liberal. Esa paz liberal, la que se soñó, que algunos todavía sueñan que pueda regresar, tú incluso afirmas que no va a regresar y que lo peor es caer en la nostalgia de un orden que ya se derrumbó, parece irremisiblemente. Así es, yo creo que ya no volvió, digamos. O sea, lo cual no quiere decir que el proyecto liberal haya muerto, ¿sí? Pero esa paz liberal como la conocimos ya no vuelve. O sea, eso no cabe ninguna duda. Ha habido otros esfuerzos liberales en la historia reciente, entre comillas reciente, del siglo XX, y que han tenido retornos, digamos. Podríamos decir que hay un momento liberal después de la Primera Guerra Mundial, hay un momento liberal después de la Segunda Guerra Mundial, hay un momento liberal, por supuesto, después del fin de la Guerra Fría, y se prolonga por un tiempo. Y cada una de esas encarnaciones es un poco distinta a la otra. Esta paz liberal que conocimos yo creo que ya no vuelve, porque las condiciones no están dadas, digamos. No está la potencia que la impulse, ni la voluntad de esa potencia que la impulse, que es Estados Unidos. Ya no tienen ganas de hacerlo los gringos esto. Ya no está la economía, no está la admiración por el capitalismo, no está la democracia, no está en la misma frecuencia de potencia que tuvo en los 90 o en los 70, en los 80 incluso. No están los valores progresistas de la misma forma que estuvieron hace 10 o 15 años, y por lo tanto creo yo que esa es una etapa superada, o pasada, más bien, no creo muy bien en el avance lineal de la historia, digamos, una etapa pasada que difícilmente va a volver. Puede volver la ideología liberal envuelta en otro envoltorio, en otro paquete, ¿no es cierto? Pero el proyecto que conocimos, yo creo que ya... Está claro que el liberalismo por lo menos va a necesitar un ayornamiento o una reflexión profunda. Me imagino que los pensadores liberales deben estar, pensando, reflexionando, por qué se llegó a este escenario, porque hay algo de responsabilidad también en ello. Pienso en la élite liberal demócrata en Estados Unidos. Y no solo liberal demócrata, yo te diría, hay una crítica fuerte que no es solo privativa de Estados Unidos, también se da aquí mismo de alguna forma, y también en otros lugares del mundo desarrollado especialmente, que tiene que ver con una cierta desatención a fenómenos que tuvieron lugar, y que simplemente no fueron advertidos o no fueron, y si fueron advertidos no se les dio demasiada importancia en su minuto, y que terminaron volviendo como una revancha, podríamos decir, y avasallando y aplastando a esa élite que la verdad que se durmió, que se puso medio ombliguista, que creyó que tenía todos los ases en la mano, que pensó que las cosas ya habían entrado en un ámbito definitivo y que no había vuelta, etcétera, etcétera, que la paz iba a durar para siempre, que las cosas iban a durar para siempre, y como si hay una ley de hierro histórica es que nada dura para siempre, ¿no es cierto? Dentro de los que se equivocaron ahí está el de la tesis del fin de la historia, ¿no es cierto? Fukuyama, algo tendrá que ver con eso, ¿no? Bueno, el mismo Fukuyama, fíjate que es curioso, porque Fukuyama, sin haber reconocido, y en esto quizás hay algo de falta de autocrítica de su parte, y tiene que ver con lo que decías recién, si es que hay autocrítica o no, yo creo que no hay demasiada todavía. El mismo Fukuyama empezó a renegar de sus ideas, ¿no es cierto? Él, el año 89, escribe este famoso artículo, después lo convierte en un libro, 3 años después, un libro bastante interesante, digamos, desde el punto de vista bien argumentado, etcétera, que recogía en buena medida los argumentos de Kojève, el pensador europeo, y él pronostica ahí y dice:
la verdad es que la historia de las ideas, no la historia de los acontecimientos, por supuesto, iban a seguir pasando cosas, la historia de las ideas se acabó. En términos de que él entendía la historia de las ideas como un avance lineal hacia la libertad, digamos, o hacia el progreso, que era dialéctico, digamos, iba avanzando a través de opuestos, digamos. Y el último opuesto, dice él, había sido el comunismo soviético. Y entonces ese comunismo soviético había sido derrotado en la Guerra Fría, había sido derrotado ante los fascismos de derecha, habían sido derrotados los autoritarismos de derecha, y él dice ahora en términos de legitimidad, de una idea que tenga legitimidad y que pueda prevalecer en la mente de las personas, la única que queda es la democracia. Y entonces, en ese sentido, se acababa la historia y la democracia debe reinar suprema de aquí en adelante. Y no se acabó la historia. Claro, la historia volvió y el propio Fukuyama empezó a renegar. Tiene un libro famoso que se llama América en la encrucijada, que es cuando el gobierno del presidente Bush hijo adopta lo que se llamó la ideología neoconservadora, de la cual Fukuyama era un adalid. Y él se arrepiente cuando ve lo que pasa en Irak y toma distancia. En este libro, es el libro donde quiebra con esta idea de que la democracia era posible instalarla en Irak. Claro. Que era la idea de fondo que tenía, o una de las ideas de fondo que tenía Bush hijo. Tú afirmas en este mismo artículo que Trump es, bueno, lo acabamos de ver, un síntoma de una realidad nueva que requiere un escrutinio racional, no solo emocional, porque es fácil emocionalmente, desde el punto de vista, enojarse con Trump, ¿no es cierto? Increpar su figura, demonizarlo, caricaturizarlo, pero nos estamos privando de entender de verdad qué es lo que significa como síntoma. También algo señalaste ahí, pero la suspicacia, la capacidad que tuvo de entender que había en Estados Unidos, primero, una fractura social muy potente, una herida, diría yo, ¿no? En Estados Unidos. Eso supo captarlo muy bien Trump. Claro, mira, yo te diría que la política en Estados Unidos y en el mundo desarrollado, y no solo ahí, también hay algunas cosas que uno podría identificar en cualquier parte donde hay una democracia, donde haya debate, digamos, se empezó a dar en el margen, podríamos decir. ¿Ya? ¿Y a qué me refiero con eso? La política empezó en Estados Unidos especialmente, si miramos Estados Unidos, lo que ocurrió en Estados Unidos es que se llegó a la convicción, y esto es una convicción informada, no es algo antojadizo, de que efectivamente las elecciones, cuando tú ibas a una elección en Estados Unidos, y en Estados Unidos hay dos grandes partidos, ¿no es cierto?, la disputa no estaba en el centro, sino que estaba en el margen. O sea, tú tenías que disputar porque tenías en el margen porque tenías unos electorados seguros en el centro. Entonces todos sabíamos, por ejemplo, hasta el día de hoy sabemos, que las elecciones norteamericanas se juegan en 6 o 7 estados, ¿no? Nadie va a competir a California. En California todo el mundo sabe quién va a ganar, a Nueva York, a Texas, a Florida, etc. Hay algunos estados donde se pelean las elecciones. Y entonces la convicción tanto del mainstream, digamos, del establishment republicano y demócrata fue que había que competir por las minorías. O sea, que ahí se ganaban las elecciones. Entonces tú... los hispanos, exacto, los negros, la población negra, la población hispana, la población femenina, el voto femenino, las minorías emergentes, las minorías sexuales, incluso todo tipo de minorías que fueran movimientos que se movilizaran intensamente, eran capaces de ganar elecciones. Entonces, esta convicción hizo que el centro quedara como descuidado, digamos, el corazón, el cuesco de la breva, digamos, quedara descuidado. Y esa es la gracia de Trump, digamos. Ese centro que queda descuidado empieza a vivir en unas condiciones materiales, morales, sociales, muy, muy deprimidas. Claro, cada vez más deprimidas. Esa es una clase trabajadora que tú lo dices que es la gran perdedora de la globalización. O sea, que la globalización significó para él una pérdida, un retroceso, ¿no? Así es. Fíjate que hay un libro de Robert Lighthizer, que fue el representante de comercio de Trump en su primer gobierno, que dice que en 30 años, o sea, básicamente desde fines de los 90 hasta el 2015, 2020, por ahí, el ingreso de esos grupos se mantuvo estable. O sea, no subió su ingreso en nada. Y eso provocó que mientras tanto las cosas, el ingreso en términos reales, no subió en nada. Y eso provocó que la plata empezara a no alcanzarle a esta gente. ¿Y qué hizo eso? Bueno, hizo que donde antes trabajaba uno, todos recordamos, los más viejos, ¿no es cierto?, recordamos a Pedro Picapiedra, ¿no es cierto? Sí, claro. Pedro Picapiedra era el ícono de esa clase, podríamos decir. Pedro Picapiedra era un tipo que trabajaba en una cantera, ¿no es cierto?, en una fábrica de la época prehistórica. Y él trabajaba y mantenía su casa.
Y se iba a jugar boliche, ¿te acuerdas? Bueno, Pedro Picapiedra tenía a su señora Vilma en la casa y él trabajaba y él tenía su casa siendo un obrero, digamos. Y tenía un buen pasar, tenía una casa propia, tenía hijos, tenía auto, etcétera, etcétera. Bueno, ese mundo es el que se derrumba. Se cae eso. Ese trabajador obrero que trabajaba en los molinos de acero, en las refinerías, que es el personaje, por ejemplo, de las películas El francotirador, Robert De Niro, ¿te acuerdas? Sí, claro. Esos tíos que trabajaban en las usinas, sí, ¿no es cierto? Ese tipo de gente es la que sufre en lo que Estados Unidos llama el cinturón del óxido, que es como el medio oeste norteamericano, Virginia, Kentucky, Michigan, donde está la industria pesada, la industria de los autos, etcétera, la industria del acero, etcétera. Ese lugar empezó a degradarse en su existencia, y si uno quiere leer de eso, quizás lo que haya que ver es leer la memoria que escribe J.D. Vance, que es el vicepresidente de Trump, que se llama Hillbilly Elegy, ¿no es cierto? ¿Ya? Que hay una película incluso en Netflix sobre ese mismo libro. Y él cuenta su historia, porque él es uno de esos, ¿no es cierto? Ahora, él es uno de los que salió, porque él terminó yendo a Yale, etcétera, y le pasaron cosas muy buenas porque él fue al ejército y así pudo entrar a estudiar en universidades muy, muy de privilegio. Pero él dice, mis amigos no salieron de aquí. Ahí están todavía. Mi generación no salió. Y entonces, si tú miras, hay un libro bien interesante de un creo que es un sociólogo que se llama Charles Murray. ¿Ya? Que se llama Coming Apart, o sea, como dividiéndonos. Y él dice, porque los gringos tienen, la ventaja de los gringos que tienen cifras para todo, ¿no es cierto? Entonces él agarra y dice, yo voy a mirar las cifras de vida, de calidad de vida, de dos grupos en Estados Unidos. Y lo ejemplifica con dos suburbios. Un suburbio de Filadelfia, que sería el empobrecido, el que sería de esta clase blanca, ex empleada o ex obrera, y una clase privilegiada, que en Estados Unidos se llaman los bobos, digamos, los bobos, los burgueses bohemios, que sería un suburbio de Boston, dice. Y compara los datos de estos dos. Entonces empieza a mirar. Y dice, bueno, entonces él parte del año 60 hasta el 2010. Ese es su periodo, 50 años toma, ¿no es cierto? Y dice, vamos a ver todos los indicadores sociales relevantes. Entonces agarra, por ejemplo, tasa de divorcio. Entonces el año 60, efectivamente, los más pobres se divorciaban más que los más acomodados, pero una diferencia, una brecha relativamente estable y no demasiado amplia. Lo que él dice es que el año 60, bueno, se produce una remesón cultural en Estados Unidos, las dos tasas suben, pero allá a mediados de los 70 la tasa de la clase más pudiente se estabiliza, de los bobos se estabiliza. En cambio, la clase obrera blanca, ¿no es cierto?, nunca deja de crecer. Y por lo tanto la brecha se hace gigantesca. Y eso él lo replica en toda clase de indicadores: consumo problemático de drogas, tasas de desempleo largas, hogares monoparentales, posibilidades suicidio. También. Tasa de suicidio de blancos. Así es. Posibilidades de caer en la cárcel, etcétera. Y en todos los datos que él va viendo, ve que hay un deterioro en la calidad de vida de esa población. Y es un deterioro ostensible. Si tú miras los gráficos, son bien reveladores. Y entonces él dice, aquí lo que está muriendo es el sueño americano. Y dime una cosa, ¿no hubo algún líder demócrata o pensador demócrata o un Barack Obama que no se haya dado cuenta que habían ya síntomas de esto? ¿Hubo alguna, o ya reaccionaron tarde, o lo vieron en algún momento, o no lo vieron, sencillamente? ¿O una ceguera total? ¿Qué pasó Barack ahí? Obama, Hillary Clinton son exactamente el grupo al cual va dirigido la crítica, digamos, ¿cierto? Claro. O sea, son la élite más radical. Tanto así, que fíjate que en la campaña del 2016, que es la primera que gana Trump, nosotros que gana Hillary Clinton, pensando que tenía el triunfo en la mano, se da el lujo de insultar a los votantes de Trump. Y dice una frase famosa que quedó como... Y dice, los que votan por Trump son una, entre comillas, cesta de deplorables, dice. Sí, claro. Es como los fachos pobres aquí. Exacto. Se parece un poco la misma lógica. Entonces, básicamente, no es que no supieran que existían. Hay un libro, yo no recuerdo el autor, se llama El Mundo Redneck o algo así, que le pone nombres a la cantidad de apelativos peyorativos que se usaban para describir a este grupo. Y son como 19 nombres, muy chistoso, ¿no? Porque tú empiezas a leer, son como 19 nombres que las élites le ponían a estos tipos, rednecks, etcétera,
white trash, no sé, 10.000, muchos nombres que hablan mal de ellos. Básicamente pensaban que este era un grupo demográficamente recesivo, que lo es, y por lo tanto que no se ganaban elecciones con ellos. En Estados Unidos hay que entender una cosa, además, porque el voto en Estados Unidos es radicalmente voluntario. O sea, las elecciones en Estados Unidos son... Tienes que movilizar a tus electores. Así es, porque son un martes, que no es como acá, ¿no es cierto? Sí. Que no se para el carrete, se para la venta de alcohol, se para feriado irrenunciable, es un domingo. Allá no, es un día laboral común y corriente. Entonces, para ir a votar tú tienes que estar bien motivado. Entonces va a votar poca gente en Estados Unidos, la mitad, un poquito más de la mitad, y un poquito menos, dependiendo de la elección. Entonces tú tienes que motivar a tus electores. Y estos tipos obviamente eran la encarnación de la desmotivación. Entonces básicamente veían pasar líderes que nadie los pescaba, nadie les daba mucha bola. Entonces ellos no iban a votar simplemente. Entonces no eran un cliente electoral hasta que apareció Trump. Oye, dime una cosa. Uno ve a un Trump impulsivo, se ha dicho que es narcisista, que es infantil. Pero detrás de cada una de sus acciones, que han sido radicales, el tema de los aranceles, el ir a buscar a Maduro, el bombardear Irán y otras medidas internas dentro de Estados Unidos, etcétera, etcétera, ¿hay un pensamiento detrás? ¿Hay una reflexión, una estrategia, una táctica clara? ¿O pareciera que él está apostando, jugando como al póker? Se ha dicho que es un apostador, que va a cambiar. ¿O hay una mirada clara de a dónde está Estados Unidos, hacia dónde va, qué es lo que es el orden geopolítico, qué es lo que tiene que hacer Estados Unidos? A ver, ¿cuál sería esa mirada o esa estrategia detrás? Yo creo que hay algunas convicciones en Trump que son de largo plazo. Ya en los 80, y de hecho está mencionado en ese artículo, ya en los 80 Trump hablaba de que Estados Unidos estaba corriendo un riesgo al desindustrializarse. Y en esa época era Japón el cuco, ¿no es cierto? Entonces él advertía que Estados Unidos estaba exportando sus puestos de trabajo del sector industrial a Japón. Y eso entonces es algo constante en él, o sea, siempre lo dijo. La diferencia es que Trump, y hay que ver quién era Trump, digamos, o sea, Trump era un tipo que salía en entrevistas en la revista Playboy, digamos, o sea, sí, claro. era un tipo que animaba un programa de telerrealidad, que se casaba con modelos famosas, sí. que era un tipo que hacía cameo en Mi Pobre Angelito, o sea, ese era el tipo no era un tipo que alguien pensara que podía llegar a ser presidente de Estados Unidos, digamos, seriamente. Quizás él solamente, pero nadie más. Entonces, que hablara estas cosas era como un detalle de la farándula casi, ¿no es cierto? Era un señor de la farándula hablando cosas de este estilo. Pero sí da la impresión de que hay ideas fuerza en Trump. Esta sería una, ¿no es cierto? O sea, básicamente decir Estados Unidos como que se regaló con un modelo que Estados Unidos creyó que era conveniente para su país, y los líderes de Estados Unidos pensaban que era conveniente para su país, y que era básicamente que el mundo se tenía que parecer a Estados Unidos y que eso le iba a hacer bien a Estados Unidos, en términos de seguridad, en términos de economía, en términos de calidad de vida, etcétera, etcétera. Eso es lo que Trump denuncia desde el comienzo. ¿Uno podría afirmar que Estados Unidos entró en una decadencia? Es decir, una decadencia hacia dejar de ser la potencia, la potencia mundial, la principal potencia, y que ya China le pisó los talones y que de alguna manera esa decadencia ya ocurrió, digamos, que ya un poco tarde la reacción. Claro, hay varias maneras de ver eso, porque claro, uno puede, mirando a Estados Unidos y a China, uno dice, claro, aquí como que en líneas de tendencia uno ve, claro, uno va relativamente para abajo y otro va con relativa fuerza para arriba, ¿no es cierto? Ahora, lo que hay que ver también es cuál es la intensidad de esas líneas, digamos. Porque si uno mira linealmente a China, uno diría, China entonces va a pasar a Estados Unidos. Pero la verdad es que el impulso de China se ha ido deteniendo también. Entonces lo que pensábamos que iba a pasar a fines de los 2010 no pasó. Lo que pensábamos que iba a pasar a fines de los 2020 no va a pasar. Y probablemente quizás tampoco en los 2030 esta idea de que China iba a superar, la economía china iba a ser más grande que la economía norteamericana. En términos absolutos, no en términos relativos, no per cápita, por supuesto, ¿no es cierto? Entonces eso no ha pasado porque China también se ha ido, o sea, a pesar de que la tendencia de China va para arriba, ya no va tan verticalmente hacia arriba, sino que se ha ido horizontalizando esa línea, digamos. Y Estados Unidos, claro, en algunas dimensiones va para abajo, pero en otras no. En otras que en algún momento nos parecieron que no eran tan importantes, por ejemplo, el gasto militar. Pero si uno mira el gasto militar de Estados Unidos es 3 veces el de China, digamos. O sea, a China le queda un largo trecho para
igualar ese gasto, digamos. Y vamos a conversar en el segundo bloque. ¿Qué piensas tú de este editorial del New York Times, que me imagino que has leído, que dice que en el fondo Trump fue el que perdió esta guerra o este conflicto colonial, que el gran perdedor es él, bueno, también Netanyahu, y que le ha hecho un daño casi irreversible, dice Estados Unidos, que va a tener un efecto a largo plazo, que va a costar mucho remontar en varios sentidos? Podemos leer después el editorial y comentarla. Vamos a ir a una pausa. Estoy con Juan Ignacio Brito, académico de la Facultad de Comunicación e investigador de Centro Signo, Universidad de los Andes. Quiero recordar antes de irme a pausa, como siempre lo hacemos, recordamos alguna efeméride, algún escritor, pensador, etcétera. Hoy día, 18 de junio, pero del 2010, fallecía el escritor José Saramago, escritor portugués. Es interesante este escritor, para los que a veces quieren dedicarse a escribir y dicen ya es muy tarde. Publicó su primer libro a los 58 años. Fue técnico mecánico primero, ¿no? Y entre los libros famosos de él está el ensayo sobre la ceguera, que es un libro, una reflexión sobre la incapacidad del ser humano de reconocer al prójimo, una reflexión sobre el alma también. También escribió El Evangelio según Jesucristo, que hizo que el gobierno portugués, esto es insólito, en el año 92, retirara esa novela de un concurso europeo de literatura, que hizo que Saramago se autoexiliara, entre comillas, porque no es que hubiera un régimen dictatorial en Portugal, en Lanzarote, en España, donde pasó casi el resto de su vida. Entre los libros interesantes que a mí me gustaron de Saramago, tuve la posibilidad de entrevistarlo en el programa La Belleza Pensar, que tenía yo en televisión hace muchos años atrás, cuando vino a Chile, está El año de la muerte de Ricardo Reis, que es un libro sobre uno de los heterónimos de Fernando Pessoa, ocurre en Lisboa. Tiene que ver con esa fascinante ciudad y con ese fascinante mundo de los dobles y heterónimos de Pessoa. Recordamos entonces hoy día a José Saramago y vamos a irnos a la pausa con un fragmento, un pedacito de una canción de la gran tradicional cantante de fado, Amalia Rodríguez. Mi mamá me hacía escuchar esta cantante cuando yo era niño, maravillosa cantante de fado. El tema se llama Estrana Forma de Vida. Volvemos en pocos minutos acá a Desde el Jardín. Seguimos caminando en esta tarde de 18 de junio del 2026. En este jardín, soy el jardinero de este jardín al fin del mundo. Estamos en Radio Pauta. Recordarle que nos acompaña Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico-profesional en Chile. Conoce más sobre nuestro trabajo en grupoeducar.tl. Las metas cambian con el tiempo y la forma de ahorrar también. Nueva cuenta 2 metas de AFP Habitat, una cuenta de ahorro pensada para quienes tienen distintos objetivos y buscan una alternativa flexible. Además, el proceso de contratación es 100% online. Conoce más en afphabitat.cl. Está aquí en mi jardín Juan Ignacio Brito, académico de la Facultad de Comunicación e investigador del Centro Signos de la Universidad de los Andes, es columnista del Mercurio, ha sido columnista de La Tercera, también escribe en el Diario Financiero y además es doctor en Relaciones Internacionales. Estuvimos hablando de la figura de Trump, analizándolo desde un análisis más racional, no tan emocional, porque Trump despierta muchas cosas, adhesiones muy apasionadas y rechazos muy apasionados también y muy intensos. Y llegamos a lo que está pasando ahora. Dos cosas te quiero preguntar. Tú, en el artículo que yo comentaba anteriormente, que me parece un artículo extremadamente interesante, el que quiera buscarlo está en la página del IES. El título es... ¿Cuál era el título de tu artículo? No lo tengo acá. Trump y la anarquía. Trump y la anarquía. Me parece que era Trump y la anarquía, sí. Tú ahí afirmas que de alguna manera Trump ha sido leal a su base, a la base que lo llevó al poder. Ha sido leal a su base. Pareciera que con estas intervenciones, tanto en Venezuela, metiéndose ahí en ese territorio y sobre todo metiéndose en Irán, pareciera ser desleal a su base, que no quería ninguna guerra. Eso estaba en el programa, estaba en todas las campañas, etcétera. ¿Cuál es la lectura de eso? No, yo creo que tienes razón. Tenés razón tú y no tengo razón yo. Ya. O sea, finalmente Trump, y de hecho ha sido muy criticado en el mundo MAGA, incluso ha costado algunas renuncias. Es bueno que expliques MAGA para quien no sepa. MAGA, bueno, el movimiento... Trump tiene un eslogan, ¿no es cierto?, que se llama Make America Great Again, ¿no es cierto? Entonces, hacer a Estados Unidos grande de nuevo, y entonces las siglas son MAGA, y por eso se le dice el movimiento MAGA. Entonces, en el movimiento MAGA ha habido disidencia respecto de por qué Estados Unidos estuvo peleando esta guerra, si es que el propio Trump fue muy crítico en su minuto
de las guerras que peleó Estados Unidos en Irak, en Afganistán, incluso la guerra contra el terrorismo. ¿No? Y ahí te pregunto, ¿por qué, sabiendo, él sabe perfectamente, y sus asesores también, que esto podía afectar su base de apoyo, pero ¿por qué toma esa decisión? ¿Cuál es lo que está detrás de aquello? La verdad es que es algo desafiante para un analista porque efectivamente va en contra de la narrativa, como se dice. Eso, Entonces, pero clarísimo. Todo lo que hemos conversado antes. Da la impresión, porque aquí hay especulación, de que lo de Venezuela mareó un poco a Trump, digamos, ¿ya? Y él creyó, hay un artículo interesante en el New York Times de hace unos meses ya, donde se cuenta cómo fue que Trump tomó esta decisión. Y da la impresión de que los israelíes convencieron a Trump. Netanyahu, particularmente. Netanyahu y el Mossad, que se reunieron con Trump antes de que todo esto partiera, o sea, en el verano, en nuestro verano, digamos, y le presentaron un plan, según este artículo, que fue interesante, en el cual era posible replicar en Irán lo que había pasado en Venezuela. O sea, básicamente era entrar, sacar y salir. Exactamente. Vini, Vidi, Vinci. Así es, tal como para que vea que es antigua la idea, digamos, ¿no es cierto? Tal como en la época de los romanos, tal como en la época de Julio César, ¿no es cierto? Él pensó que era posible tirar y abrazarse, como diríamos. Ya, pero cualquiera, desde el sentido común, habría dicho, oye, una cosa es Venezuela y otra cosa es Irán. O sea, la historia que hay detrás de Irán es bien distinta que la historia de Venezuela, su capacidad militar, está el estrecho de Hormuz, no sé. ¿Cómo no hubo analistas que vieron esos escenarios? ¿O hubo y Trump no los escuchó? No, en ese mismo artículo se dice que hubo gente que estaba en contra. O sea, el propio J.D. Vance, el vicepresidente, estaban en contra de la posibilidad de hacer este ataque. O sea, no estaban convencidos. Naturalmente, al que había que convencer desde el punto de vista de los israelíes era a Trump, y lo lograron, según este artículo, insisto, porque aquí solo podemos especular, ¿no es cierto? Y por lo tanto, entonces Trump creyó, y hay que recordar cómo partió esta guerra. ¿Te acuerdas cómo partió, no es cierto? O sea, partió con un ataque que descabezó literalmente al régimen. Claro. ¿Y qué había pasado antes? Porque antes de que comenzara la guerra, en enero de este año, hubo feroces manifestaciones antigubernamentales en Irán. Entonces, de hecho, se dice que hubo 30.000 muertos. El régimen reprimió con mucha violencia, sí, claro, fueron a los disidentes en Irán. Entonces, la idea era que si es que se descabezaba el régimen y se aprovechaba ese descontento, era posible acabar con el régimen. ¿Pero había algún ejemplo sustantivo en la historia que mostrara que atacando, bombardeando el país se iba a hacer caer un régimen como este? Difícilmente encontrable. Ahora, sí ha habido intervenciones norteamericanas y británicas en Irán que han logrado sacar regímenes. O sea, el régimen de Mossadegh en los años 50, ¿no es cierto? Es una operación norteamericano-británica para sacar y para instalar al Shah de Irán de vuelta, ¿no es cierto? O sea, ha habido algo así, no de este volumen ni de estas dimensiones, ¿no es cierto? Pero claramente, a mí esa es la impresión que me da, que él creyó que era posible replicar, y los israelíes se convencieron, o lo convencieron de que era posible, y él no escuchó incluso a muchos de los que le dijeron, los israelíes tienden a exagerar aquí, y esto no va a pasar. Siempre se habla de que hay una disputa soterrada o no tan soterrada entre Vance y Marcos Rubio, que serían los dos aspirantes a ser los sucesores o posibles candidatos republicanos en la próxima elección. ¿Hay esa pelea de esos dos mundos? ¿Se sabe algo? ¿Quién le dice al oído uno u otro? ¿O están alineados más o menos en la misma...? Yo creo que ellos tienen perfiles distintos, te diría yo. O sea, si uno quiere ver a alguien así 100% trampista hoy, que no lo fue antes, ninguno de los dos lo fue antes, digamos, hay que recordar que Marco Rubio incluso compitió contra Trump. Sí, claro, en una primaria, ¿no? Así es. Entonces, uno podría decir que Marco Rubio, siendo un trampista, es más pro-establishment, digamos. Ya es un republicano más del área de la línea tradicional, sin serlo, digamos, ¿ya? Y por su parte, J.D. Vance es un populista neto. O sea, viene del tronco populista de Trump, digamos. O sea, ese es el mundo al que viene. Ahora, si es que se han peleado en público, yo no he leído nada de que haya sido una pelea sorda entre ellos. Claramente, el mismo Trump ha dicho que por ahí va la cosa, digamos, que por ahí sale el sucesor. Pero ellos han sido disciplinados. Y no, por ahora por lo menos, no ha saltado ese. Ahora hay que ver qué ocurre en noviembre, porque en noviembre va a haber elecciones parlamentarias. Eso te iba a preguntar. A ver, se ha hablado mucho de que todo esto que ocurrió, el aumento del precio del petróleo, la inestabilidad, la molestia de la base por la entrada en la guerra, etcétera, hacía
prever que pudiera sufrir una derrota en esas elecciones. Y que de alguna manera uno podría pensar que esta retirada tan rápida es porque Trump se da cuenta que si sigue enredado en este escenario, digamos, va a ir horadándose su base electoral y va a sufrir una derrota que va a ser muy significativa y le va a ser imposible gobernar el resto de su mandato. Claro, hay varios elementos. Uno es la guerra, ¿no es cierto?, propiamente tal. Pero lo que a Trump le importa más, creo yo, es la consecuencia directa de la guerra, que es la inflación. ¿Ya? O sea, la inflación en Estados Unidos ha venido subiendo, está en 4,2 anualizada, digamos. ¿Y subió eso 0,5 es el último mucho? mes. ¿Es harto para Estados Unidos? Claro, o sea, viene subiendo fuerte. Yeah. Si uno mira los datos, en el último mes, 2 meses ha subido fuerte. Y ya venía con un problema de inflación en Estados Unidos, y ese fue un problema de Biden. Y entonces Trump se encargó de, como lo hizo siempre, ¿cierto?, de ridiculizar al gobierno de Biden, diciendo Biden no tiene idea cómo manejar una economía. Y hay que controlar la inflación. Y hay que hacer despegar la economía. Por un tiempo le echó la culpa al presidente del Banco Central, a Jerome Powell. Ahora lo sacó a Powell, llegó uno nuevo. Vamos a ver qué es lo que hace con las tasas de interés, si las baja o no. Yo creo que va a ser muy difícil que las baje con la inflación que hay. Pero básicamente hay un tema económico que le está pegando a su base también, ¿cierto? Así que no es solo el tema de la guerra, que por supuesto también lo ha golpeado, sino también el tema económico, que Trump no ha logrado hacer que la economía funcione de la manera que él prometió que iba a funcionar. ¿Y qué dicen las encuestas? La encuesta dice que está a un nivel de... Bueno, hay muchas, digamos, pero las encuestas están... que él está en un nivel de impopularidad muy alto, o sea, está en un 32, 37, las que le dan más, y que lo que se viene es una probable derrota del Partido Republicano en las elecciones. Y eso complicaría toda su estrategia, toda su narrativa, todo lo que quiere desplegar, ¿no es cierto? En el resto de su yo creo mandato. que más que eso, ¿eh? O sea, eso pone en jaque su proyecto, ¿no? su permanencia, digamos. O sea, porque ha habido una gran discusión respecto a esta guerra, por ejemplo, en el Congreso de Estados Unidos, preguntándose si Trump debió haber pedido o no permiso al Congreso para un despliegue de tropas tan largo como el de esta guerra, y tan significativo como el de esta guerra. Trump dice que no, pero el Congreso, básicamente los opositores en el Congreso dicen que sí. Ahora, con un Congreso mayoritariamente demócrata, en la Cámara es casi inevitable que eso pase. La gran pelea va a estar en el Senado, creo yo. Si es que Cámara y Senado fueran demócratas, yo creo que Trump mismo, en términos de supervivencia política, corre riesgo. Como una especie de acusación constitucional, ya que está tan de moda acá por estos lares, algo así. Acordarse, a él le hicieron 2 en su primer gobierno. ¿A quién? A Trump. A Trump le hicieron 2. Tuvo claro. dos impeachments, ¿no es cierto? Todo impeachment, claro. Y del último yo creo que se salvó porque le quedan 10 días de gobierno, digamos, pero porque fue a raíz del 6 de enero, ¿no es cierto?, de lo que pasó en el ataque al Congreso. Pero entonces hay un riesgo que es existencial, diría yo, no solo político, respecto de qué es lo que puede pasar con Trump en el futuro inmediato, si es que esas elecciones son abiertamente favorables al Partido Demócrata. Vamos a leer un pedacito de la editorial de New York Times. Dice que el acuerdo preliminar que podría poner fin a la guerra, que de hecho ya habría puesto fin a la guerra del presidente Trump, es bienvenido, pero conlleva realidades difíciles. Trump cometió un terrible error al iniciar esta guerra. La llevó de una manera imprudente y en desafío abierto a la ley, que es lo que estás diciendo tú. Estados Unidos sale debilitado militar, diplomática y económicamente y pagará un alto precio estratégico en los próximos años. Porque afirma que, aunque los detalles del acuerdo no están completamente claros, en el marco que se ha anunciado sugiere que Trump ha conseguido pocas de las condiciones que insistía que obtendría. Es más, es una humillante degradación para él y para el país que dirige. ¿Crees que es razonable o estás de acuerdo o tienes matices sobre la editorial? Tengo matices. ¿Ya? En general, todo lo que escribe el New York Times sobre Trump hay que sacarle el IVA. Hay que, desde luego, obvio que es sesgado. Porque hay una animadversión obvia ahí, ¿no es cierto? Ahora, hay cosas que son indesmentibles, creo yo. Yo creo que Trump entró a esta guerra pensando que iba a ser un triunfo fácil y rápido, y por lo tanto no tenía pensado qué es lo que podría hacer y cómo justificar una guerra larga, que fue lo que terminó teniendo. Creo yo que los iraníes se dieron cuenta de eso. Hay una historia que contó la semana pasada James Cameron, que estuvo en Chile, ¿no es cierto? Y él contó en una conferencia que dio, dijo que cuando en una crisis que él cuando él era primer ministro de Gran Bretaña, tuvieron los países aliados con Irán, una de las primeras cosas que se preocuparon es de cómo asegurar el estrecho de Hormuz.
porque sabían que el estrecho de Hormuz era un punto clave y que por ahí podía asfixiarse a Occidente, digamos, y a todo el mundo, a la economía mundial. Y él dice, no entiende bien cómo es posible que en esta pasada los norteamericanos no hayan asegurado el estrecho de Hormuz. Antes de entrar en una guerra de esta envergadura. Tú escribiste una columna en el DF que me gustó el título, algo así como La venganza de la geografía. Así es. En un tiempo tan súper digital, en que las guerras son digitales, en que los drones atraviesan todo, y que no hay ningún obstáculo físico, es como que el mundo físico desaparece, ¿no es cierto?, ante esta nueva tecnología. Sin embargo, aquí la geografía, así como fue el virus con la pandemia, ¿no es cierto?, como la biología, en este caso la geografía, le pega un golpe a Occidente muy fuerte, y a Trump particularmente. Y eso lo que demuestra es que como que en toda esta guerra ciega, o sea, esa es la verdad, ¿no es cierto? Es una guerra mal planificada, y entonces en ese sentido tienen razón los críticos, que dicen, mira, aquí se entró una guerra y no se explicó tampoco qué es lo que se quería y por qué se iba a esta guerra. Es una guerra con objetivos mal definidos, y eso además hizo difícil que se saliera Trump de la guerra, porque nadie sabía a qué había entrado. Si no sabía a qué había entrado, ¿cómo te ibas a salir diciendo lo logré, digamos? Claro, pero Estados Unidos, y tiene razón, yo también habría dicho Trump, que lograría una victoria total y completa, y que Irán tendría una rendición incondicional. Así es, claro. Y muchos dicen que de alguna manera Irán está debilitado en términos militares, está debilitado en términos económicos, infraestructura, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, le mataron al líder supremo, no sabemos cómo está el hijo, pero dicen algunos que está mejor que antes estaba más debilitado el régimen, en el sentido de por todas las manifestaciones, por todo lo que estaba pasando. Y hoy día ellos lo van a mostrar como un triunfo ante Estados Unidos, ¿no es cierto? Ahora, yo creo que respecto de Irán, el tema no es la situación interna de Irán, en términos estratégicos, digamos, ¿cierto? Porque la verdad es que a Estados Unidos, hoy, podríamos decir, entre comillas, le da lo mismo que en Irán hay una democracia. Le importa un pepino, o haya, no sé, una Delcy Rodríguez, iraní, ¿no es cierto? No. Entonces, lo que le importa a Estados Unidos y a Israel, por supuesto, básicamente es el tema de las armas nucleares. O sea, ese es el tema respecto de Irán. O sea, si Irán es capaz o no de desarrollar armas nucleares. ¿Y va a ser capaz de resolver de acuerdo a este acuerdo? A mí, bueno, no sabemos lo que va a decir el acuerdo, pero a mí me queda la impresión de que en ese aspecto la lectura del New York Times es mezquina, digamos. ¿Ya? Yo creo que quedó claro hoy que ni Israel ni Estados Unidos van a aceptar nunca que Irán se acerque a tener armas nucleares. O sea, en muchos aspectos yo creo que tienen razón que dicen que el régimen se fortaleció y que los duros del régimen se fortalecieron. La Guardia. ¿Cierto? Claro, la Guardia Revolucionaria, que eran los true believers, digamos, ¿no es cierto? Los tipos más duros de entre los duros, esos tipos como que tomaron el poder y quedaron a cargo, ¿no es cierto? Y la guerra terminó de darles más poder a ellos y por ejemplo, no hemos escuchado prácticamente al presidente de Irán, que no habla, no figura en esta ecuación. No sabemos si está desfigurado, si está vivo. No, el presidente, digo... El presidente no el descensor, ya. Ya, no el hijo de Khamenei. De Khamenei, ¿no? Que es el líder supremo, que Irán tiene una doble estructura, sí, ¿no? Claro, porque es teocracia. Claro, exactamente. Entonces el líder supremo es el líder religioso, pero también el líder político. El presidente de Irán, que se llama Mahmoud Pezeshkian, es un tipo que no ha salido en la foto, digamos. Nadie no negocia, no habla, no existe. Básicamente una figura decorativa en esto porque ha perdido todo el poder. Y parece que, ojo, que los iraníes tienen experticia en negociación. Aparecía ahí un personaje, lo leí en el diario, un negociador iraní. Kabilaf, un tipo el presidente del... Que se la puede, parece, en este tema de negociación. O sea, el presidente del Congreso. ¿Sí? Bueno, lo que pasa es que uno tiende a olvidar unas cosas, digamos, porque naturalmente estamos muy lejos y no tenemos conciencia, pero Irán es heredero de los persas, digamos. Partamos por ahí. Fueron imperio, ¿no es cierto? O sea, tiene una cosa que no son una cultura que nosotros podemos decir, cuando Trump dijo vamos a borrar una civilización, ¿te acuerdas? Sí, es brutal. Bueno, la verdad que yo tampoco creo que él haya sabido lo que estaba diciendo, pero borrar esa civilización, ahí sí que estamos hablando de una civilización, ¿no es cierto? Esto no es un país, una república bananera, ni mucho menos. Y ese estrato persa sigue estando de alguna manera, muchos dicen, investigadores de Irán, es un país complejo. Hay una complejidad, un refinamiento en un cierto sentido, no es tan tosco, una teocracia burda de unos fanáticos, es más que eso, ¿no? Absolutamente. Oye, ahora, esto que dice el editorial de New York Times, que Estados Unidos va a pagar un alto precio estratégico en los próximos años y que Estados Unidos sale debilitado militar, diplomática y económicamente. ¿Qué piensas tú de eso? En alguna medida sí. Yo no sé si lo de los próximos años. Yo insisto, a mí me queda la sensación de que en términos nucleares, que es el tema estratégico real, creo yo ahí, Irán ha salido para atrás aquí.
quizás no ha salido para atrás como se pensó que iba a salir, digamos. O sea, básicamente que iba a entregar todo, que nunca más iba a tener un programa nuclear, que nada. Ahora, yo creo que el programa nuclear ha sido militarmente atacado con mucha fuerza, pero además a Irán se le ha notificado con toda claridad, con rotunda claridad, ¿no es cierto?, con claridad militar, que en el minuto que Irán quiera desarrollar armas nucleares, va a sufrir un castigo gigantesco. Y por lo tanto, los iraníes, que no son lesos, han tomado nota, creo yo, de que podrán hacer bravatas y decir pero cosas. acaban de descubrir que tienen otra arma más poderosa que la bomba atómica, que es el estrecho de Hormuz, pues. Así es. ¿Y qué se hace con ese estrecho? Nada. Buscar caminos alternativos, rutas alternativas terrestres, eso es una cuestión, me imagino, carísima, imposible, no sé. Es poco lo que se puede hacer. O sea, se puede hacer, hay de hecho, algunos oleoductos, gasoductos por Arabia Saudita que evitan el estrecho de Hormuz. Pero, como te digo, como yo decía ahí en esa columna, ¿no es cierto?, la geografía, el mundo que creemos que se ha aplanado así absolutamente, bueno, sigue teniendo su relevancia, digamos, ¿cierto? Y va a poder usar Irán también en una próxima crisis, y sabe Estados Unidos que lo va a usar. Entonces, me imagino que Estados Unidos va a estar pensando en el futuro, que va a tener que tomarse el estrecho del mundo, no sé, algo va a tener que hacer. Bueno, ese es un tema de la negociación, sin duda, ¿no es cierto? O sea, ¿cuál va a ser el estatus del estrecho del mundo? Los iraníes quieren cobrar peaje, incluso, ¿no es cierto? Lo cual contraviene la ley internacional, como si Chile empezara a cobrar peaje por pasar por el estrecho Magallanes, ¿no es cierto? Pero, bueno, eso va a tener que aclararse. Pero, como te digo, en esta guerra, cosas que antes sí se previeron, como contaba Cameron, los norteamericanos no las previeron, y creo yo porque había una cosa como de ibris, ¿no es cierto? O sea, como de desmesura, como decían los griegos, el viejo pecado de la desmesura. Pero le ha pasado a Estados Unidos muchas veces. Bueno, le ha pasado con Irak, que no sabe leer un mapa, una realidad mucho más compleja culturalmente, políticamente, ¿no es cierto? Eso es lo que le pasó en Irak, o sea, fue una caja Pandora la que terminó abriendo ahí. Claro, porque pero creo que las motivaciones son distintas, digamos. Yo creo que en Irak lo que pensaba Estados Unidos, estábamos en el otro mundo, digamos. Estaba en un mundo que creía Estados Unidos que todo el mundo podía parecerse a ellos. Que podía ser democrático. Exacto. Y qué sé yo. Sí. Aquí lo que hay, creo yo, es un desdén, digamos. O sea, mira, nosotros tenemos la fuerza, y básicamente la fuerza es la que habla, y por lo tanto, si es que nosotros entramos con fuerza, no hay nada que se nos pueda resistir. ¿Cómo estarán mirando esto los chinos? ¿Están felices, tomándose las manitos, rebosante felicidad, mirando este fin de este conflicto de Estados Unidos con Irán? Porque me imagino que estaban observando cómo esto iba a suceder, porque sirve como un modelo de posibles otras guerras futuras, etcétera. ¿Cómo lo miran los chinos, crees tú, esto? Yo creo que en el corto plazo, con alivio, por cuestiones inmediatas, ¿no es cierto? Fíjate tú, por ejemplo, estaba leyendo el otro día que Irán, del Golfo Pérsico, que es un gran exportador de petróleo hacia el este de Asia, y principalmente hacia China, los chinos compraban 11 millones de barriles de petróleo al día en proveedores internacionales, la enorme mayoría provenía de ahí. Y durante esta crisis los chinos compraron 8 millones solamente. ¿Y dónde sacaron los otros? No lo sacaron, gastaron menos. Wow. Entonces achicaron su economía los chinos, porque naturalmente ellos importan todo su petróleo. Pero eso tiene un impacto directo en la economía. Y por eso los chinos tienen que verlo con alivio en el momento. Ahora, en el mediano y largo plazo, creo yo que ellos han constatado una serie de debilidades norteamericanas, han constatado además la posibilidad de que Estados Unidos, y eso de hecho algo se habló, y da la impresión de que se habló en la conversación que tuvieron con Xi Jinping respecto de Taiwán, que Estados Unidos ya no sea tan firme en una supuesta defensa de Taiwán si es que China ataca. Así que yo creo que en ese sentido los chinos sacan cuentas más bien felices. Vuelvo a tu artículo del que hablábamos, la anarquía, Trump y la anarquía. Tú citas al profesor Graham Allison de la Universidad de Harvard, que dice que la mayoría de las veces que en el pasado una potencia emergente desafió la establecida, la competencia terminó en guerra. Aquí tenemos el caso. Una competencia emergente que está desafiando fuertemente, y eso lo sabe, bueno, y por eso Trump y todo lo que hemos dicho. Esto inevitablemente termina en guerra, y además el dato que tú das ahí, que Xi Jinping habría ordenado al Ejército Popular de Liberación que esté en condiciones de invadir Taiwán en el 2027. Esa pura frase que leí produjo un escalofrío en la espalda. Creo que me aclares todo ese contexto. Allison hace una cosa bien interesante. Él tiene un proyecto en Harvard, entonces se dedican a analizar situaciones como similares a las actuales. Entonces analizan creo que 16, y de esas 16, 12 han terminado en guerra. O sea, el 75% de esos conflictos termina en guerra, cuando hay una emergencia, una potencia que empieza a surgir y otra establecida que quiere defenderse. Eso termina en guerra la enorme mayoría de las veces. No siempre, en todo caso. Ha habido veces en que no ocurre así.
Y a eso se le ha llamado la trampa de Tucídides. La famosa trampa de Tucídides. Así es, ¿no es cierto? Porque Tucídides es el primero que dice, mira, cuando Atenas descubrió que Esparta comenzaba a amenazarla, bueno, lo que hizo fue una guerra preventiva, digamos, para que no Esparta se convirtiera en una potencia que lo subyugara. Y al final las dos decayeron, ¿no es cierto? Fue una victoria pírrica, o sea, una guerra pírrica, digamos. Esa trampa de Tucídides está ahí como una espada de Damocles, digamos, en nuestra realidad cotidiana, digamos. Y se aumenta cuando vemos ese tipo de cosas como la que tú mencionabas del artículo sobre la capacidad del ejército chino de tomar o no Taiwán, y con declaraciones de propios militares norteamericanos que han dicho que ellos creen que antes de que termine esta década, China va a lanzar el zarpazo y va a tratar de controlar a Taiwán. Tiene que hacer ahí, desde el punto de vista estratégico, Estados Unidos si China lanza el zarpazo sobre Taiwán? Bueno, naturalmente, eso, si es que eso ocurre, Estados Unidos tiene una opción, o sea, una decisión, quiero decir, ¿no es cierto? Una disyuntiva. Y esa es, defiendo o no. No hay un tratado, así como la OTAN, digamos, que lo obligue. Pero claramente Estados Unidos es el gran sostenedor de la seguridad de Taiwán. Si es que se retira Estados Unidos y no pelea, digamos, bueno, nos ahorramos por nuestro lado una guerra mundial, digamos, claro, lógico. Lo cual no es poco. El ministro Quirós puede respirar un poco más tranquilo los últimos años del gobierno de Kast, qué sé yo, ¿no? ¿Ya? Nos ahorramos una guerra mundial y queda claro quién es el que manda en el Asia Oriental. Y habrá que ver quién manda en el mundo, ¿ya? Estados Unidos, y esto es interesante porque en su doctrina de seguridad nacional, que sacó a principios de año, Trump habla de un mundo que básicamente está dividido en esferas de influencia. ¿Ya? ¿Ese es el mundo multipolar que se habla? No exactamente, porque o sea, sí y no. ¿Ya? O sea, el mundo multipolar supone que hay interacciones. En el mundo de esferas de influencia no hay tanta interacción, sino que tú mandas en donde tú mandas. Coexisten esferas. Exacto, y yo mando donde yo mando. Okay. ¿No es cierto? Entonces Estados Unidos manda obviamente, América, en nuestro hemisferio, ¿no es cierto? Y por lo tanto, para nosotros no hay cables chinos, no hay pasaportes chinos, no hay observatorios chinos, nada de esas cosas, ¿no es cierto? Y de acuerdo a esa lógica, Rusia manda en Ucrania, ¿no es cierto? Y por eso uno ve como que Trump no ve con absoluta antipatía y más bien duda de apoyar a Ucrania y meterse en esa guerra. Dice, bueno, es un problema de los europeos, y los europeos, y si los rusos mandan ahí, Ucrania es ruso, digamos. Y, de acuerdo a esa lógica también, Taiwán no cabe duda dónde cae, ¿no es cierto? Pero Taiwán yo entiendo que tiene además el punto de vista económico y todo, hay elementos estratégicos ahí en la producción de las cosas para los... ¿Cómo se llama? Así es, los microprocesadores. Así es. Pero no es dejar y entregarla. O sea, claro. Y eso ha venido Estados Unidos trayéndose cosas de microprocesadores a su territorio, ¿cierto? Ahora, naturalmente esto no significa que yo crea que Estados Unidos necesariamente va a renunciar, digamos, y no va a hacer nada. Pero mi impresión, y esto vale lo que vale una predicción de un profesor chileno respecto de la geopolítica global, ¿no es cierto? Es que Estados Unidos no va a ir a entrar, no entraría en un conflicto por Taiwán. Me queda toda esa impresión. Y el presidente Trump de alguna manera se lo dijo a Xi Jinping, creo yo, en la última... Pero al decirle eso lo está empujando a que proceda. Así es. ¿Ah? Así es. Porque yo creo que Estados Unidos está débil en este minuto. En este momento está débil. Y la última pregunta que se me quedó a nuestra querida, mi amada y querida, denostada, vieja, fané y descangallada Europa, ¿no? Que tú dijiste en un titular tremendo, de protagonista Europa a actor de reparto. ¿Tiene alguna posibilidad Europa de rearticularse, de recuperar fuerza con todas las divisiones políticas internas, todo lo que está pasando en cada uno de sus países, con la debilidad militar? ¿Cuál es el futuro de Europa? Europa tiene un dilema severísimo, creo yo. Yo creo que si uno mira en el largo plazo, lo que uno ve es que Europa ha ido desapareciendo del esquema, de la foto, digamos, ¿cierto? Esto es como ¿te acuerdas de esa película Volver al Futuro, que se borraban los tipos de las fotos? Sí. Bueno, como que Europa se está borrando de la foto, digamos, ¿cierto? Sí. Porque creo yo que Europa en el último plazo apostó por un poder que no funcionó, que es el poder blando. Claro. O sea, Europa creyó que... Y tú dices que además pasó de lado, digamos, de largo la revolución digital. Aquí hubo una revolución digital, es como Europa
Claro, si uno mira las grandes empresas del mundo digital, hay algunas chinas, Tencent, no sé, Alibaba, ¿verdad? Hay muchas norteamericanas. Eso lo hace extremadamente dependiente, ¿no? No hay ni una claro, europea. Claro. No sé, el otro día leía de Alemania, que son estas de los ya se me olvidó el nombre, una que provee sistemas de oficina y cuestiones así, es la única empresa alemana que tiene relativa presencia y no hay empresas francesas relevantes en este mundo, no hay empresas, son todas norteamericanas o chinas. Para que Alemania puso más foco en producción industrial, no puso en producir cosas. No, o sea, Alemania produce cosas. O sea, Europa va a pasar a ser un actor irrelevante, un espectador. No es un actor irrelevante porque es un mercado potente, etcétera, pero no va a ser. O sea, Europa, si uno mira desde la Primera Guerra Mundial hasta ahora, lo único que ve uno es caída. Hubo una esperanza, te diría yo, y yo recuerdo en los 90, por ahí, de que la Unión Europea iba a ser capaz de revitalizar a Europa. Pero lo que estamos viendo es que hay un feroz debate dentro de Europa sobre eso. Y con Rusia metido ahí en Ucrania, que no es menor. O sea, esa es una espada de Damocles sobre Europa, ¿no es cierto? Absolutamente. ¿Ya? O sea, y tenemos un presidente ruso que huele, es como los animales salvajes, ¿no es cierto? Huele de debilidades, ¿no es cierto? Si el tipo huele de debilidad. Es capaz de lanzarse al cuello de quien sea. Ya. Y si en noviembre las elecciones pierde el Partido Republicano, ¿cambia todo el escenario? ¿Qué pasaría ahí? No, lo que yo creo es que naturalmente Trump va a perder eficiencia, si es que podemos usar esa palabra para el gobierno de Trump, va a perder eficiencia, va a tener que desgastarse mucho en el debate político interno, va a perder fuerza también, porque el Congreso es un contrapoder en ese sentido, y eventualmente va a verse amenazado existencialmente si es que, como te digo, la mayoría es en ambas cámaras. Ya, queda mucho por conversar todavía, el mundo va cambiando y cambiará más, como dijimos al comienzo, todo cambia, puras canciones que nos... De los años... Sí, pues, uno no se baña, ahí nos vamos a Heráclitos, claro, uno se baña a veces en el mismo río, el mundo está cambiando y seguirá cambiando, y creo que hemos tenido algunas señales iluminadoras para entender que mejoran y enriquecen el análisis de esta situación, de este mundo en el que estamos viviendo, este mundo lleno de incertidumbre. Juan Ignacio Brito, académico de la Facultad de Comunicación, investigador del Centro Signos de la Universidad de los Andes, en El Jardín. Fue un gusto conversar y caminar conmigo por mi jardín esta tarde. Muchas gracias, Cristian. Nos estamos viendo. Y nosotros mañana nos volvemos a encontrar a la misma hora cuando a las 7 en punto de la tarde vuelva a abrir la verja de madera de mi jardín aquí en Pauta. Los espero mañana. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín, pero Christian Vanken la volverá a abrir de lunes a viernes a las 19 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de AFP Habitat y Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico-profesional en Chile.